Muy buenas tardes. Ahora el tema que traigo es la justificación de la investigación, ¿no? Y bueno, los graduandos siempre sufren con esta parte. Y por lo demás hay muchos revisores que observan esta parte, ¿no? Porque justamente no llegan a entender la justificación que hacen los graduandos. De modo entonces que está la inquietud ahí, ¿cómo justificar una investigación? Y podemos partir de algunos ejemplos cotidianos, ¿no? Y los estudiantes saben, ¿no? Saben justificar y bastante, pero cuando se trata de su investigación, se hacen ahí de, se hacen un ovillo, ¿no? No pueden elaborar la justificación correspondiente, ¿no? Cuando un estudiante, por ejemplo, llega tarde, ¿qué dice? Comienza a decir que llega tarde porque salió del trabajo ligeramente tarde, la movilidad, el tráfico de Lima, y esto y lo otro, ¿no? Ahí está. ¿Qué dice el esposo, ¿no? Que llama a la esposa y dice, amore, amore, voy a llegar ligeramente tardecito porque voy a tener una reunión con unos amiguis, ¿no? Y entonces por ahí se da una buena tranca, digamos, y llega pues después de 3, 4 horas después de la hora que dijo, ¿no? Y se justifica, ¿no? Tú sabes, amor, ahí los amigos, ahí uno quiere venir y ellos ahí insisten, quédate, hombre, todavía es temprano, ¿no? Y así está. Bueno, y así uno, en el trabajo, por ejemplo, igual, ¿no? Igual, en el trabajo, ¿no? En el trabajo docente, por ejemplo, colegas que a veces llegan corriendo ahí, corriendo a marcar, ponen el dedo ahí, o ponen la cara, ahí parece el hipódromo y terminan ganando por una nariz, por decirlo. En todo caso, más que eso, digamos que lo digo en tanto en broma, ¿no? A veces no llegan, ¿no? A veces no llegan al trabajo, ¿no? Y aducen, digamos, que están enfermos, están atendiendo a la esposa, a los hijos, y presentan uno y otro papel, ¿no? ¿Qué cosa han hecho? ¿Qué cosa ha hecho el estudiante? ¿Qué cosa ha hecho el esposo? ¿Qué cosa ha hecho el trabajador? Justificarnos, justificarnos. Un tanto así funciona la justificación aquí en investigación, ¿no? Hay que reunir los elementos necesarios para justificar la investigación. ¿Y en qué consiste eso? En, en que la investigación resulte viable, ¿no? En que la investigación resulte adecuada, en que la investigación resulte válida para la circunstancia o el momento que se está viviendo. ¿Y cómo se puede hacer la justificación? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Uno puede justificarlo así en forma general o puede hacer varias divisiones ahí y hacer una justificación metodológica, otra teórica, otra práctica, otra social, incluso en algunas otras universidades en sus guías de investigación incluyen a otra forma de justificar la investigación, ¿no? Y ya que hablo de las guías, es justamente la guía de investigación de cada facultad, de cada universidad, es la que debe darte pautas, debe darte las señales cómo justificarlo. Porque es frente a eso, ¿no? Es frente a eso
que el revisor de un trabajo revisa tu trabajo, lee tu justificación, ¿no? Y lo compara con lo que dice la guía aprobada por la autoridad, ¿no? Y encontrará que es adecuada o no lo es. Entonces, de ahí nuevamente reiteramos ahí la importancia de esta guía, o llamada por mi persona como la rúbrica de la investigación, ¿no? Entonces, hay que tener esos elementos, ¿no? Pero bien, entonces, ¿cómo justificamos metodológicamente una investigación? Bueno, indicando pues que tu investigación no es un invento, no es una cuestión jalada de los pelos, sino que nace de la inquietud de haber determinado un problema en alguna entidad, en algún grupo de entidades, en un sector, en el país, etcétera, ¿no? Es de alguna manera de indicar que frente a un problema que has identificado, te ves en la obligación de formular una investigación a través de la cual vas a hacer llegar tu propuesta de solución. Y con eso ya, hasta ahí, ya está, digamos, la justificación metodológica. Si quieres agregar algo más, puedes hacer lo siguiente, ¿no? Indicar que además de la identificación del problema, dicho problema te ha permitido seleccionar entre tantas soluciones a una que lo ve la más viable, la más adecuada para contribuir a la solución de ese problema. Y si quieres agregar más, también lo puedes hacer, ¿no? Indicando pues que teniendo el problema y teniendo la solución, ya tienes dos elementos fundamentales como son las variables del trabajo, ¿no? Y a partir de ahí vas a construir tus preguntas o problemas, tus objetivos, tus hipótesis, y que además eso va a servir de base para los otros componentes de un trabajo de investigación. Y ahí está, ya está la justificación metodológica. ¿Y qué hacer para la justificación teórica? Bueno, gran parte de todo esto es pues, de saber que contiene un trabajo de investigación, ¿no? Y saber cómo utilizar cada uno de esos elementos, ¿no? Yo lo digo de memoria porque leo, investigo, asesoro, reviso, soy jurado de cientos, miles de investigaciones, y entonces ahí está ya está almacenado aquí en mi disco duro mental, ya está almacenado todo el contexto de una investigación, ¿no? Entonces, a nivel teórico puedes indicar que tu investigación va a permitir agregar, por ejemplo, conocimientos a una variable 1, a una variable 2, con lo cual vas a contribuir al enriquecimiento tanto de una teoría, o puede ser algún concepto, ¿no? O también puedes agregar que tu trabajo para más adelante va a servir como un antecedente, ¿no? Para otras investigaciones, por la importancia que tiene, digamos, los temas que estás tratando, ¿no? Y ya está más que suficiente ahí para la parte teórica. ¿Y cómo hacer, digamos, esto de la justificación práctica, ¿no? Bueno, ahí en esa parte hay que aterrizar la investigación en algo aplicativo, ¿no? En algo aplicativo, indicando, por ejemplo, que el problema Y, ¿no? Vas a contribuir a solucionarlo con la solución X, ¿no? Y que ambos luego va a permitir, digamos, solucionar la problemática que enfrenta una empresa, un sector, una región, el país, etc., ¿no?
De modo que en esta parte de la justificación práctica hay que aterrizar todo lo metodológico y todo lo teórico en algo práctico, en algo útil, ¿no? Que sea aprovechable, ya sea por la persona, ya sea por las empresas, ya sea por el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Ya dependerá, digamos, de cada investigación para utilizar las variables que estoy mencionando para darle, digamos, más, para alimentarlo con más elementos y justificativos, ¿no? Estoy hablando yo en términos genéricos para cualquier investigación. Ahora, muchos también utilizan la justificación social, ¿no? Bueno, ni modo, pues bien sabemos que vivimos en un mundo de sociedad, ¿no? Donde todo se hace, digamos, en sociedad, en grupo, ¿no? Y lo que uno está haciendo aquí en este momento, por ejemplo, hay muchos que ya lo están escuchando, ¿no? En vivo y en directo. Otros lo escucharán después. Y otros no querrán escucharlo, posiblemente, ¿no? Pero aunque no quieran escucharlo, ya forman parte del entorno social, ¿no? Y entonces una investigación es así, tiene un entorno social, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, tenemos ahí a los revisores, a los asesores, a los jurados. Tenemos ahí a los participantes de la muestra. Tenemos al personal de la escuela, de la facultad, del programa a la cual estamos presentando nuestra investigación. Tenemos las mismas autoridades de estas entidades. Tenemos, digamos, varios grupos de interés a los cuales los cuales tienen que ver con un trabajo, ¿no? Y entonces ahí en esa parte de la justificación social tenemos que decir que nuestra investigación pues facilitará un conjunto de interrelaciones con los grupos de interés que acabo de mencionar, ¿no? Por lo cual, digamos, se tendrá el mejor ánimo de establecer adecuadas relaciones sociales para que la investigación tenga los efectos positivos correspondientes. Bien, entonces, y así podemos encontrar, digamos, más elementos. Algunos, por ejemplo, también le agregan ahí la importancia. Algunos dicen justificación y además importancia. Bueno, la importancia es casi es un resumen de toda la justificación, ¿no? Indicar pues, que el trabajo que se está realizando resulta importante porque permitirá, digamos, agregar conocimientos a las teorías, porque permitirá solucionar un determinado problema a un grupo económico, a un sector, a una región, a una zona, ¿no? Y en fin, siempre va a haber elementos para hablar, digamos, de la justificación y la importancia de un trabajo de investigación. Pero hay que tomarse su tiempo, ¿no? Hay que tomarse su tiempo. Ahora, uno que revisa las investigaciones encuentra cómo justifican otros investigadores, ¿no? Pero no es necesario copiar a otros investigadores. Hay que leerlos, sí, pero después de esa lectura nosotros tenemos que hacer nuestra propia justificación, porque cada trabajo tiene su propia justificación. No es que la justificación que hizo uno, por ejemplo, un investigador en medicina, es válido para una investigación en ciencia de la empresa, ¿no? Sí lo es, pero en lo genérico, ¿no? En lo genérico, pero ya en cada caso hay que hacerlo aterrizar ahí a cada tipo de investigación social o médica o tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no? De esta manera, entonces,
estamos agotando este tema de la justificación. Hay mucho que aprender para justificar adecuadamente las investigaciones. Hay autores como Hernández Sampieri, mi primo allá en México. Bueno, no es mi primo, pero yo le llamo así mi primo, ¿no? Hernández Sampieri tiene en su libro Metodología de la Investigación, tiene bastantes aspectos teóricos de ahí de la justificación. Más bien pocos ejemplos, ¿no? Pero algunos que sí valen, ¿no? Sí valen. Sí valen la pena ahí tenerlo en cuenta, ¿no? Y además tenemos otros autores, ¿no? Otros autores que también lo podemos utilizar para llevar a cabo esa justificación, ¿no? Hay que recordar que si un trabajo puede estar muy bien hecho en todos sus aspectos, ¿no? Pero si no está justificado adecuadamente, tranquilamente puede ser observado por un revisor, ¿no? De otro lado, yo sugiero a los revisores que revisen justamente esa parte, ¿no? Antes de estar poniendo peros a los títulos ahí, ¿por qué una variable? ¿Por qué dos? ¿Por qué tres? ¿Por qué no ponen los estados financieros en el título? Y así cosas banales que vean, digamos, cómo los graduandos justifican su investigación, ¿no? Porque gran parte de la razón de ser está en la justificación, ¿no? Porque la justificación es la que hace que el trabajo tenga la validez del caso, ¿no? Repito nuevamente que puede haber un trabajo bien hecho, pero mal justificado, y tranquilamente es desaprobado, ¿no? Y lógicamente tendrá que hacerse los ajustes correspondientes para luego, digamos, tener una adecuada justificación respecto al trabajo en sí, ¿no? Nos quedamos ahí. Muy buenas tardes. Hasta luego.